debate abierto, es un debate muy interesante y lo que está ocurriendo hoy, desgraciadamente, con la guerra de Ucrania nos muestra hasta qué punto es importante que en la sociedad estén vigentes los valores de la democracia y el respeto de los derechos humanos. ¿En qué sentido lo vais a enfocar con la actualidad, con lo que está ocurriendo en Ucrania? Bueno, en realidad es que la actualidad lo hace más presente que nunca, ¿no? Es decir, un ejército que está funcionando con una violencia terrible en Ucrania, que se está saltando los valores pues de la libertad, los valores del respeto a la dignidad de la persona, los valores de las reglas propias de la guerra. Es decir, se muestra una falta de formación en el ejército ruso importantísimo en valores democráticos. Y eso es lo que no ocurre en nuestro ejército, afortunadamente, donde esto sí que se ve presente. ¿Qué le parece la actuación, por ejemplo, de todos los ejércitos, de las fuerzas, la actuación de las fuerzas de los países de la Unión Europea? Bueno, los ejércitos de la Unión Europea tienen muy presentes los valores de la democracia, los principios de la democracia que están en los tratados, en la Declaración de Derechos de la propia Unión y por lo tanto tienen un compromiso de defensa de la democracia en Europa, de los valores de la democracia y de los tratados de la Unión. No solamente de la Constitución española, en nuestro ejército, sino de todo lo que significa el modelo europeo de una sociedad que vive en libertad y una sociedad que vive en democracia. El ejército se convierte en un elemento fundamental cuando existe una agresión en defender no solo al Estado español, sino a los ciudadanos españoles, sino a absolutamente todo el contexto de la Unión Europea. Un ejército, repito, de defensa, no de agresión, porque no queremos ningún ejército de agresión, sino un ejército de pura defensa y seguridad colectiva. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias. Gracias, muy amable. La 10ª edición, lo que es un encuentro, yo creo que es no solo interesante, sino también bonito para nuestros estudiantes y para los estudiantes de la Academia de Artillería. Creo que poner en conjunto la perspectiva de dos mundos, el universitario civil y el universitario militar, en algo en lo que confluyen, que es en la necesidad, como muy bien ha explicado, no podía ser mejor orador don Álvaro Gil Robles, pues como ha explicado, las Fuerzas Armadas hoy en día no se entienden sin una sólida formación en valores democráticos y la puesta en común y la reflexión sobre cómo avanzar en ello, pues creo que es muy pertinente y desde luego estos 10 años han sido muy fructíferos y creemos que es una apuesta que se consolida y que da un sello también al Campus María Zambrano, un sello de identidad y de colaboración con otras instituciones, con la Fundación Balsaín y con la propia Academia de Artillería. Gracias. Las jornadas, la de hoy tiene un especial significado, puesto que son los 10 años desde que empezamos esta aventura y la idea fundamental es entender que todos, civiles y militares, tenemos una responsabilidad común, que es defender una sociedad democrática, una sociedad donde las libertades y el respeto de la dignidad del ser humano es el valor esencial. A partir de ahí, pues podemos luego discutir sobre los detalles, pero lo esencial, que es la dignidad, la libertad y la seguridad de todas las personas, es una responsabilidad común. Llevemos uniforme o no lo llevemos, pero muy especialmente también en quienes llevan el uniforme, porque ellos son los que en una sociedad democrática tienen el monopolio de la fuerza, el monopolio de las armas, con el objetivo de defender la democracia y de defender la libertad de todos los ciudadanos. Y ese trabajo de que no solamente hagamos una formación técnica muy buena de los futuros oficiales y de los futuros universitarios en su vida civil, sino que además piensen que son ciudadanos y tienen que conocer, compartir y defender esos valores de la democracia, sin los cuales no serán verdaderos ciudadanos. Y podremos llegar, como estamos viendo, unas Fuerzas Armadas que no están formadas ni educadas en esos valores de respeto a la dignidad humana y de las libertades, como el ejército ruso, cometiendo la agresión a otro país, cometiendo las atrocidades que estamos viendo, porque hay una carencia de fondo fundamental en ellos y en la parte de la sociedad rusa que entiende y justifica lo que está pasando con el presidente, que también los hay, y muchos. Toda esa intoxicación
no es ni más ni menos que el no haber formado una sociedad en valores democráticos. Ese tema habrá salido de manera coyuntural, ha coincidido justo con un momento en el que se están poniendo en entredicho la falta de esos valores, ¿verdad? Ha habido la trágica coincidencia de que esta 10ª jornada, la que rememoramos la importancia de estos debates y la importancia de esta formación, coincida con esta guerra terrible, ¿no? ¿Eso qué sirve? Para poner de manifiesto que esto no es una iniciativa teórica, no es una iniciativa en el aire, que esto es una necesidad real de nuestra sociedad. En el caso de todos nosotros, no solamente para impedir la guerra, sino para que no se propaguen entre nosotros sentimientos racistas, sentimientos xenófobos, sentimientos de respeto a la libertad mía por encima de la de cualquier otro, etcétera. Es decir, pensando que vivimos en una colectividad que nos tenemos que respetar mutuamente, respetar la libertad del otro, las ideas del otro, no querer imponer el pensamiento único, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son valores de una democracia y valores que tienen que respetarse y hacerse vigencia en la vida normal de cada día nuestra, cuanto más cuando estalla un conflicto. Ahí, por encima de todo, tienen que estar esos valores como elemento para frenar y para limitar los desastres, ¿no? También son valores que están más allá de ideologías políticas o partidos políticos. Sin duda ninguna. Más allá de ideologías, no, porque hay ideologías que los niegan, estos valores. hay posiciones políticas que dicen, pues eso, que al inmigrante no hay que respetarlo, que al que es de una condición sexual diferente a la mía, pues no tiene ningún derecho para vivir en esta sociedad, etcétera, etcétera. Hay bárbaros de esta naturaleza y hay posiciones ideológicas que las defienden. Yo creo que lo que debemos tener presente es lo esencial, que las fuerzas políticas democráticas, todas las democráticas, sean conservadoras, sean progresistas, el núcleo central de su pensamiento sea el respeto de los derechos humanos, de la dignidad de la persona y de los valores de la democracia, de lo que está en la Constitución establecida en los tratados internacionales. Luego, hay la divergencia sobre otras maneras de hacer las cosas, económicamente, fiscalmente, laboralmente, como usted quiera, y dejar en los extremos a aquellos que niegan ese espacio de paz, ese espacio de respeto del otro, que es la democracia. Pero no nos ignoremos, no nos engañemos. Esos están ahí, los hay. Los hay no solamente en Rusia, sino en nuestra propia sociedad. Hoy el presidente Macron se enfrenta este fin de semana a unas elecciones presidenciales en el cual la posible fuerza que combata con él en segunda ronda sea la extrema derecha, con Le Pen, que niega Europa, que niega muchas libertades y que es racista y xenófoba, o sea, claramente. ¿Cómo se entiende que esos partidos estén dentro del marco democrático? Porque somos un país democrático y respetamos el pensamiento del otro, incluso de aquel que no respeta el nuestro, precisamente para darle la oportunidad de que reflexione y se dé cuenta de que no tiene ninguna posibilidad de una sociedad libre. Pero yo no tengo ningún interés en vivir en una sociedad en la cual hagamos que los ciudadanos no se puedan expresar libremente, aunque no me guste lo que digan. Lo que tendré que convencer a todos mis conciudadanos de que esa no es la línea y que la línea es la línea de la libertad y del respeto mutuo. Pero no por eso los voy a meter en la cárcel. Hombre, si cometen un delito, sí, claro, pero si no, simplemente porque piensen distinto que yo, no. Esa es la diferencia. A lo mejor ellos me meterían a mí en la cárcel, pero yo a ellos no. Muy bien. Perfecto, no le queremos robar. Más justificado que nunca con la situación internacional en la que nos encontramos, este encuentro de valores, de democracia, de defensa. Yo creo que sí, no solamente la conmemoración de los 10 años de estos debates que tenemos sobre valores y Fuerzas Armadas, sino porque ahora estamos en un momento de crisis gravísima que nos muestra y nos pone en evidencia hasta qué punto unas Fuerzas Armadas como las rusas, que carecen de una formación en valores democráticos de manera absoluta y total, pues son capaces
de iniciar una guerra de agresión a otro país vecino sin motivación ninguna, y al mismo tiempo de comportamientos humanos que están fuera de todas las reglas de cualquier guerra. Incluso esa filosofía de enmascarar una guerra con otro nombre para no caer en las responsabilidades del respeto de los convenios de Ginebra. Entonces, pues hablamos de esa cosa sofisticada de operación especial de no sé qué. Mentira, es una guerra, pura y simple, y está bajo el convenio de Ginebra. Pues bien, esas Fuerzas Armadas nos están demostrando hoy, ahora, estos días, cómo no han respetado los valores porque no los conocen, porque no, el valor del respeto, de la dignidad de la persona, de la libertad de la persona, valores en el humanismo democrático, son los que forman nuestra sociedad europea, no están en el modelo de sociedad rusa. Y como no están en el modelo global de la sociedad rusa, pues tampoco están en su ejército, donde solamente es la fuerza bruta, y luego se producen estas acciones terribles de soldados que no sabemos todavía, se está investigando exactamente cómo ha pasado, pero el hecho es que ahí están las víctimas de esta barbarie. Escapa de nuestra comprensión a estas alturas de la vida en las que nos encontramos que estemos viviendo un conflicto como este y que la comunidad internacional no actúe. ¿Qué se puede hacer? No se puede hacer nada contra un ejército que está actuando como frente. Vamos a ver, para ser justos en todo, esta guerra no tiene explicación ninguna, no tiene justificación ninguna. Es una guerra, como todas las guerras, injustas, pero además ilegal, porque no hay motivación ninguna que justifique, porque no es una guerra defensiva, es una guerra de agresión a otro país que no ha hecho nada para justificar esta agresión. Encima, con unos daños en la población civil, infraestructuras, economía, incomprensibles de justificar. Pero no es la primera guerra ilegal que hemos visto. Ahí está Irak y ahí están otras anteriores. Es decir, la comunidad internacional tiene muchas dificultades para situar a las grandes potencias ante sus propias responsabilidades. Mire, un organismo llamado precisamente a luchar contra la barbarie en la guerra, contra la violación de las reglas de la guerra, como estamos viendo ahora con esta muerte de civiles, es el Tribunal Penal Internacional. Pues bueno, dos grandes potencias con los dos mayores ejércitos que puede haber, tanto Estados Unidos como Rusia, no han firmado el estatuto del Tribunal Penal Internacional. Los dos tienen derecho de veto en Naciones Unidas cuando este tema se trate. Por lo tanto, no aceptan la legitimación, no aceptan la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Por lo tanto, ahí tenemos, digamos, un hueco en nuestras reglas de la sociedad civilizada para luchar no con las armas, sino con la fuerza del derecho contra las violaciones de los derechos humanos de las personas. Y nuestra obligación es precisamente, yo creo, luchar porque las grandes potencias acepten esa jurisdicción internacional, acepten someterse a los tribunales. No decir, bueno, yo es que voy a juzgar a los míos en mi país. No, eso no me vale. Porque a lo mejor no son verdaderos juicios libres, independientes y sometidos a las reglas del derecho, sino van a ser farsas. Por lo tanto, cuando esas garantías no se dan, tiene que haber un Tribunal Penal Internacional que intervenga. Pero tenemos que darnos cuenta de que Europa tiene en este momento un gran ejemplo que puede dar. Y es que Europa entera sí acepta esa jurisdicción, y cuando tenga constituido su ejército de defensa, que es fundamental, el ejército europeo de defensa del futuro, se someterá a la responsabilidad del Tribunal Penal Internacional. Porque es que nuestro ejército va a funcionar, al menos yo lo quiero creer, en base a los principios y los valores democráticos que están en el modelo de sociedad europea, de la Unión Europea. Por lo tanto, nuestro modelo no es el ruso, imperialista, de agresión, en fin, con todos estos factores que estamos viendo hoy, ni otros también actúan con un criterio imperial y agresivo cuando les interesa. Nosotros tenemos que defender nuestro modelo porque es nuestra independencia y nuestra seguridad. Y por eso, aunque no nos guste mucho, tenemos que invertir en defensa. Si queremos ser libres y queremos ser independientes
y queremos que no nos agredan. Nosotros no queremos agredir a nadie, pero que no nos agredan impunemente. Si no tenemos ese ejército, pues tendremos que depender de la OTAN y de quien manda en la OTAN, que no somos precisamente nosotros los europeos. No sé si me he explicado claramente. ¿Cómo cree que va a evolucionar el conflicto? No lo sé. Creo que cualquiera que hoy oiga usted que dice lo que va a pasar es esto o aquello, pues serán muy buenas intenciones, pero nadie puede hoy saber cómo va a evolucionar esta guerra, como todas las guerras. Cuidado, se sabe cómo empiezan y nunca se sabe cómo terminan, ni a qué coste, ni con qué reguero de sangre y destrucción queda detrás. Mire, yo lo que espero es que con el trabajo de los mediadores internacionales, las dos partes puedan establecer un principio de paz, un principio, al menos no de paz, de cese de la violencia, porque la paz es mucho más, la paz es la justicia y la paz es no solamente que no te maten, sino que realmente se haga justicia y se aclaren las cosas, ¿no? Pero, digamos, este primer paso, dejar la violencia armada y establecer un entente de no agresión entre las partes. Yo creo que ese sería el primer punto fundamental. A partir de ahí se puede hablar de lo demás. Pero mientras sigan los bombardeos, las agresiones y los ataques, no podemos hablar de otra cosa, más que de encontrar el camino para que termine esa agresión brutal, para terminar el sufrimiento de la población civil, para que los ucranianos, que son verdaderos héroes defendiéndose, pues realmente, porque ellos sí que están motivados, están defendiendo su patria, su país, su cultura, su libertad, pues puedan realmente llegar a vivir en el futuro en esa paz y en esa libertad, ¿no? Pero quien le diga a usted que tiene la fórmula mágica en este momento, pues ojalá la tenga, pero yo no le puedo decir otra cosa. Por volver al comienzo, ¿qué balance se hace de estos 10 años de estos encuentros? Queda mucho camino por recorrer. Objetivos cumplidos. Hay un objetivo que está cumplido, para mí, personalmente. Era que mi preocupación al terminar como comisario europeo de Derechos Humanos, establecer una plataforma, un espacio de diálogo entre la sociedad, digamos, la sociedad civil y el estamento y los futuros oficiales militares de nuestro ejército, donde se hable de valores, se hable de democracia y seamos conscientes que unos y otros, con y sin uniforme, somos ciudadanos que tienen unas responsabilidades colectivas, unos de defender a su país y otros de ser también ciudadanos que defiendan todos los valores democráticos en el país. Yo creo que ese objetivo sí se ha conseguido, de establecer ese diálogo, ese conocimiento, esa discusión mutua, como estamos escuchando esta mañana. Y esto es como las semillas que se siembran. Nunca sabe qué es lo que va a salir después, pero estoy seguro que algo sale. Para unos y para otros, que esa reflexión queda. Y cuando vemos la realidad de una guerra que se produce precisamente porque un ejército no tiene esa formación en valores, nos damos cuenta de la importancia de tratar ese tema. Fenomenal. Y Muchísimas tanto. gracias.